buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Nuevamente es una bendición poder encontrarnos en el lugar y en el momento preciso que Dios quiere que estemos. Bienvenidos en esta oportunidad a Meditación de la Noche para abrir la palabra de Dios y poder meditarla de acuerdo a sus preceptos y de acuerdo a los requerimientos de Dios para nuestra vida como cristianos. Así que sin más preámbulo, hermano y hermana, voy a pedirle que tenga la bondad de abrir su Biblia en el Salmo que nos corresponde meditar en esta oportunidad, en esta ocasión. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo número 32. Una vez que haya encontrado el Salmo 32, vamos a dirigirnos al versículo 8 para hacer la lectura en esta ocasión. Lea junto conmigo el versículo 8 del Salmo número 32. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Padre, gracias por darnos entendimiento, gracias por darnos comprensión y las capacidades, Señor, naturales para poder ubicar tu palabra dentro de nosotros. Te pido que bendigas los siguientes minutos, por amor a tu grande nombre, en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 32, hermanos, es un salmo paralelo al Salmo 51. Cuando David recibió la gran reprimenda de parte de Dios a través de su profeta llamado Natán, cuando David había transcurrido aproximadamente un año de haber cometido esa relación adúltera con Betsabé y de haber tramado el plan maléfico para llevar a la muerte a Urías, Eteo, uno de los 70 valientes de David, del rey David. Vino después de 10-11 meses el profeta Natán, le abrió los ojos a través de la parábola que Dios le dio al profeta. Así que David no tuvo otra alternativa, ya no pudo y ya no le quedó la alternativa ni la opción ni el camino de esconder su pecado, de buscar excusas. Había llegado el momento de dejar de preocuparse por buscar formas y maneras de tratar de encubrir sus pecados que había llevado a la obra una vez que los hubo planificado dentro de sí. Así que vino el siervo de Dios y le hizo ver la maldad en la cual había incurrido. Así que David, arrepentido, David, habiendo sido contristado por la obra del Espíritu de Dios en él, no tuvo otra acción que llevar a cabo, sino que arrodillarse y clamar el perdón de Dios a través de una actitud de arrepentimiento y de confesión a Dios. David escribió el Salmo 51, y un salmo tan elocuente y tan propio para muchas ocasiones en las cuales nos encontramos. Cuando el pecado nos embarga a nosotros y aún no lo hemos confesado, y cuando vamos a Dios en arrepentimiento, en reconocimiento y en confesión, como lo declara la Escritura misma, entonces podemos experimentar y fluir dentro de nosotros el mismo sentir que tuvo David al escribir el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Y continúa. En el Salmo 32, David escribió experimentando aquella obra de Dios sobre su vida. Escribió ya no pidiéndole que tuviese piedad y compasión por su pecado como el Salmo 51, sino que en esta ocasión, en el Salmo 32, describe la bendición y la felicidad de haber sido perdonado. Comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre al cual Dios no dice culpa
Continúa diciendo David, de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Ahora David había experimentado las delicias, el gozo, el contentamiento, sobre todo la felicidad del Hijo de Dios cuando experimenta el haber sido liberado de la actitud impía de pecado que mora en nosotros y saber que Dios le había perdonado. Al punto que voy, hermanos, en esta oportunidad es que David comienza en el Salmo 32 a describir ese sentir. Y con esto no estoy diciendo que David estaba basándose el perdón de Dios o que el perdón de Dios está basado sobre las emociones del hombre. No es así. El perdón de Dios está basado sobre un hecho que es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz y la voluntad de Dios sobre nosotros, no sobre emociones. Lo que estoy diciendo es que David estaba entusiasmado por la obra de perdón que Dios había llevado a cabo en él. Y llega el versículo 8. David, motivado por esa obra estupenda y maravillosa del perdón de Dios, cuando el Hijo de Dios se arrepiente y reconoce y confiesa sus pecados, entonces viene el Espíritu de Dios, le renueva y le perdona, le limpia de todo pecado. Y David dice en el versículo 8, bueno, lo escribió David, pero realmente el 8 y el 9 seguramente son palabras de Dios, aunque podemos interpretarlas propiamente como de David, se puede aplicar, pero a sencilla lectura y a primera lectura podemos entender que versículos del 1 al 7 es la expresión de David y el 8 y el 9 es la expresión de Dios hablando a través del salmista. Y dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Como si David hubiese estado arrodillado y clamándole a Dios por el perdón y que tuviese piedad de él, como lo expresa en el Salmo número 51. Una vez que recibió el perdón de Dios, se le fue aquella tonelada que el pecado le estaba oprimiendo sobre su vida. Y entonces David exclamó el Salmo 32. Y entonces es como el versículo 8 y el 9, es como si fuese un paréntesis, Dios hablándole a David y diciéndole, ya que has sido perdonado, ya que has sido capaz de poder entender y reconocer tu maldad, quiero decirte un aspecto muy importante, David, como si Dios le dijera a David y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Ha pasado 12 meses de cuando cometiste la acción de adulterio con Betsabé y cuando desde que tramaste matar, darle homicidio a Urías, el esposo de Betsabé. Ya han pasado varios meses y hasta este momento fuiste capaz de comprender la situación porque te envié un siervo que te predicara. Dice Dios, te haré entender. Esa capacidad de comprensión de tu situación, de tu estado espiritual, fue de parte mía, le está diciendo Dios a David. Y de aquí en adelante te voy a hacer entender. Te voy a dar la comprensión y el entendimiento que por ti mismo eres incapaz de reaccionar. Te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes de caminar día tras día. Ahora en el versículo 9, Dios hace una comparativa de aquel ser humano que es incapaz de reaccionar por sí mismo cuando hay pecado en su vida. Versículo 8 está diciendo, tú reconociste, confesaste, yo te perdoné, así que gracias que coloqué en ti esa capacidad de reacción, de manera que a partir de hoy te voy a dar la comprensión necesaria para que tú continúes por ti mismo entendiendo cuando cometas un pecado y cuando te des cuenta de que estás cayendo en la tentación y te estás deslizando hacia la impiedad. Tú lo vas a entender por ti mismo a través del Espíritu de Dios que está en tu vida.
Y no quiero que seas como los animales sin entendimiento. Y Dios hace una comparativa en el versículo 9. Dice, no seas como el caballo impetuoso que quiere arrancar y galopar hacia adelante. Pero tampoco quiero que seas como el mulo que obstinado, que aún teniendo dirección no quiere avanzar. No seas, dice Dios, como el caballo, pero tampoco como el mulo. Tampoco avances tan rápido como el caballo quiere galopar, pero tampoco te obstines a no crecer ni caminar lento como el mulo, que no tienen entendimiento, dice Dios. Continúa diciendo que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. El freno porque si se desbocan, bueno, para darle la orden de que se detenga y camine al paso que quieres que vaya. Y el cabestro pues para darle al mulo para que camine y tome un paso firme. Pero estos animales no tienen entendimiento, no reaccionan. Yo no quiero que tú seas como ni el mulo, ni el caballo, ni tan impetuoso, pero tampoco tan lento. Quiero que vayas al ritmo que yo te voy a marcar, dice Dios. Quiero que tengas entendimiento. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios, hermanos? A través de David y de este salmo, nos está hablando de la sensibilidad espiritual. Quiero que seas sensible, que entiendas, que comprendas. Te haré entender. Yo voy a darte en ti, voy a colocar en tu alma, en tu espíritu, en tu intelecto, la capacidad de entender, la capacidad de comprensión. Porque necesitas tenerla y necesitas tener discernimiento espiritual. Quiero que seas sensible. Si tú no eres sensible espiritualmente, es lo que está diciendo Dios, voy a tener que necesitar instrumentos de disciplina para que entiendas. Si tú no entiendes como el caballo, como el mulo, pues a estos animales se le tienen que manejar y orientar y corregir y disciplinar, impulsar a través, o frenar en todo caso, a través de estos dispositivos, dice, de freno de cabestro. Eso nos está hablando, hermanos, de que cuando estos animalitos no tenían esa capacidad para poder avanzar o detenerse o ir al paso de aquel jinete, pues dice Dios, pues hay que usar cierta manera para corregirlo, detenerlo o impulsarlo. Habla de corrección y de disciplina divina. Dice Dios, te haré entender, yo quiero que tú seas sensible, yo ya te di la capacidad de discernir. Pero si no lo haces, voy a tener que usar la capacidad de mi capacidad y mi derecho de disciplinarte para que entiendas. Así que usted y yo, hermanos, tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando a través de este par de versículos. Y es que tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios y sumisos. El caballo y el mulo tienen que ir al paso y al ritmo que el jinete o que el dueño le dé a caminar. Tiene que ser sumiso. El cristiano, hermanos, dice la Biblia, tenemos que aprender a someternos a la palabra de Dios, a los siervos de Dios, a la voluntad de Dios, a las circunstancias que Dios está haciendo que se desarrollen en nuestro medio en el cual estamos viviendo. Sométete, dice Dios, aprende, reflexiona, reacciona, discierne lo que está ocurriendo, porque yo ya te di la capacidad para que lo logres. Pero si no entiendes, entonces yo voy a hacer de una manera fuerte, intensa, dolorosa, que aprendas a someterte, a agachar tu cabeza, a doblegar tu corazón, a humillar tu orgullo y tu altivez. Y Dios hará que toquemos fondo de manera que cuando ya estemos en el suelo, reconozcamos que hemos hecho mal, que no estamos haciendo bien. No seas como el mulo, no seas como el caballo, que necesitan ser estimulados, corregidos, para que puedan aprender sumisión y sensibilidad. Pero para ello, dice Dios, no tenemos que llegar a ese punto, dice Dios. Ya te di entendimiento, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos.
Ahí está el ejemplo de este par de animalitos, dice Dios, pero no vamos a llegar a ese punto y no necesitas que lleguemos a ese punto, dice Dios, porque ya te he dado la capacidad de discernimiento, de sumisión, de corrección y de avance. Si tú no lo haces, Dios no está fallando, hermano. Los que estamos fallando somos nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a reflexionar sobre este versículo y sobre estas acciones de parte suya y de parte mía. Necesitamos aprender y desarrollar sumisión espiritual y sensibilidad espiritual. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Hay grandes cosas, un cúmulo, Señor, de sabiduría en ella. Ayúdanos a discernirla y poderla aplicar a nuestras vidas. Permítenos pasar una buena noche. Por tu grande nombre, en el nombre precioso de Cristo. Amén.